enseñanza del día de hoy, que es la oración alineada al propósito eterno. La oración alineada al propósito eterno de Dios. Si usted trajo pluma, si trajo celular, si es como mi suegra que anota todito, que nada se pierde, por favor, puede hacerlo en este momento. Y quisiera me acompañe en la escritura a Efesios 1:9. También hasta que usted llegue le digo que el pastor Vladimir les envía muchos saludos con todos los colaboradores de la casa. Por aquí hay algunos que se quedaron, pero en la próxima irán. Así que les envía un fuerte abrazo. Ellos ya pronto están viniendo para Guayaquil, se están preparando para todo lo que el Señor les está hablando y responder a esta maravillosa causa. Ok, Efesios 1:9 al 10 dice, Él nos hizo conocer el misterio ¿de qué? De su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Ahí párele, Carlita, no lo muevo. Dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Es que el plan eterno, el propósito de Dios, siempre fue darse a conocer. El deseo del Padre siempre fue darse a conocer. Fíjense en lo que dice el 10. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Qué significa esto de reunir todas las cosas en Cristo? Que toda la creación exprese su vida. Eso es reunir todas las cosas en Cristo, que todo lo creado exprese a Cristo. Entonces tu familia, tu colegio, la universidad, la congregación, todo lugar donde tú vayas y se movilice el cuerpo de Cristo, expresa la gloria del Señor, que es Cristo Jesús. La gloria de Dios es su Hijo. Para que este propósito se cumpla en nosotros, debemos proponer en nuestro corazón conocerle más. Para que este propósito nos sea alumbrado, en nuestro corazón debe haber el deseo de conocerle más, aprender más a Cristo, a fin de que me sea revelado en mi vida y desde mi vida poder revelar al Cristo impartido en otros. El deseo del Padre, nuevamente, siempre ha sido darse a conocer. Por lo tanto, anhelamos en nuestro corazón reunir todas las cosas para que expresen la gloria del Padre, que es el Hijo. Todo lugar donde nosotros vayamos es un lugar destinado para manifestar la gloria del Señor. Por lo tanto, si la gloria de Cristo es expresada en mi vida, así también yo podré expresarlo en todo lugar que yo me movilice. ¿Se entiende? ¿Qué es reunir todas las cosas en Cristo? Que todo exprese la gloria del Señor. Si nosotros entendemos esto, podemos dar lugar a la causa, que Él puede expresarse primero en mi vida y a través de mi vida en todo el mundo. ¿Qué entendemos entonces por propósito? Porque decimos, ¿verdad? La oración alineada al propósito eterno de Dios. Pero ¿qué es propósito? ¿O cuál es su propósito? El propósito es la causa eterna. Es la causa, el porqué de todas las cosas. Es decir, que este propósito expresa ¿qué? La voluntad del que lo creó. El propósito es la causa. Si yo estudio para doctor o estudio para gastronomía, es porque hay en mí una pasión, como decíamos anteriormente, hay en mí un deseo, hay una motivación de poder servir en medicina o en alimentos a otros, ¿verdad? Porque no va a ser para mí mismo. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el propósito? Es darse a conocer, ¿pero qué? La soberana voluntad de Dios en todo lugar. El propósito expresa una voluntad soberana que no está en discusión. El propósito de Dios no es negociable, no es transable, no cambia, permanece para siempre. El propósito de Dios es una voluntad soberana que no entra en discusión. El propósito eterno, por lo tanto, es mayor que cualquier otra situación temporal del pasado o cualquier situación que podría venir en el futuro. No está condicionado al tiempo ni a ninguna crisis.
pasajera, sino que está establecido desde la eternidad, fíjese, y para la eternidad. El propósito eterno de Dios fue establecido desde la eternidad y para la eternidad. Por eso es que oramos para notificar al alma, porque el alma tiene que ser entendida, el alma tiene que ser notificada. Alguien le tiene que traer la alarma y decirle, oye, despierta. Te estamos notificando tu realidad y tu verdad en Cristo. Porque por palabra lo podemos conocer, por lectura lo podemos conocer, pero esta es una vida impartida que debemos disfrutar, que debemos celebrar. El propósito representa la voluntad, el deseo íntimo de Dios, y Él lo ha dado a conocer a su iglesia. El propósito representa la voluntad soberana de Dios, el deseo íntimo de Dios, y Él lo ha dado a conocer a su iglesia. Dios nos ha dado a conocer su propósito. Diga, Dios me ha dado a conocer su propósito. ¿Saben qué? En Cristo, Dios ya nos dio a conocer su propósito. Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo? Si yo entiendo que en Cristo está el propósito eterno, el plan eterno de Dios, ¿qué debo hacer? Conocerle más a Él. Porque ya todo nos fue dispensado en Cristo. Nosotros debemos despertar a esta verdad eterna. Entonces Dios nos ha dado a conocer su propósito no solo para que sepamos, sino para que participemos, para que colaboremos. Y de hecho, este propósito es la única razón por la cual usted y yo nos encontramos en la tierra. Es el único. Es la única razón por la cual usted y yo nos encontramos en la tierra. Entonces, el propósito eterno de Dios ha gobernado y gobierna todas las acciones divinas. El propósito de Dios ha gobernado y gobierna todas las acciones divinas. Nosotros no, por más de que, como nos explicaba la hermana Elcita la vez pasada, el pastor Sergio, el pastor Vladimir, por más de que nosotros oremos continuamente, por más que hagamos multitud de oraciones o por más de que sean simultáneas, repetitivas nuestras oraciones, si no está dentro del propósito eterno, no va a gobernar ninguna acción divina de Dios. Porque Dios no se mueve por nuestra causa. Dios no es movilizado por mi interés, por mi querer o por mi parecer o por mi pensamiento. Él es Dios, yo no. Entonces nosotros hemos sido sumergidos en esta realidad. Y nosotros oramos en base a esta verdad. ¿Y cuál es esta verdad? Que el propósito eterno de Dios ha sido gobernado desde la eternidad y a la eternidad. Toda acción divina solamente es movida por causa de su propósito. Toda su autoridad y poder están dispuestos para cumplir este propósito. Toda autoridad y todo poder de Dios solamente se mueve si cumple el plan eterno de Dios. ¿Se entiende? Dios mismo se sujetó, fíjese. Dios mismo se sujetó por pacto y de manera soberana al buen propósito que estableció en Cristo Jesús. Por eso es que es desde la eternidad a la eternidad. Y este es el punto de partida para una correcta interpretación del Evangelio. ¿Cuál es el punto de partida para una correcta interpretación del Evangelio? Que Dios mismo se sujetó. Y se sujetó por pacto, de manera soberana al buen propósito que Él mismo estableció en Cristo Jesús. Fíjese, Dios en su infinita sabiduría no solo estableció su propósito, sino que también determinó la forma en la que este propósito sería consumado en Cristo, el plan eterno de Dios, y manifestado por su iglesia. A Dios nada se le escapó, a Dios no es que dijo, no, es que me salió mal, vamos a repetir. No, todo fue trazado, todo fue alineado y todo responde a la autoridad soberana de Cristo. Todo responde a la autoridad gloriosa de nuestro Padre Celestial. Y diga, yo también respondo a la soberanía de Dios. Y es ahí en donde entramos nosotros, ¿se da cuenta? Ahí es donde nosotros entramos. Esa es nuestra participación. Dios determinó desde la eternidad que ese propósito sea dado a conocer por medio de la iglesia. Ese es el plan de Dios, que el propósito en el Hijo sea dado a conocer a través del cuerpo.
a través de su gloriosa iglesia. Hay un propósito eterno y hay un agente designado para llevarlo a cabo. ¿Quién es el agente designado para llevarlo a cabo? ¿Quién? La iglesia, muy bien. Y ese agente no es un individuo, sino un cuerpo compuesto por millones de miembros. No son los de la casa transformados, no son los que vienen a la cámara de la pequeña industria, no. Es un cuerpo compuesto por millones de miembros en todas las naciones. ¿Qué eso incluye la casa transformados? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pero debemos entender que no somos solamente los 200 que estamos aquí o los 300 que podamos estar aquí, sino que es millones de miembros que constituyen este cuerpo glorioso. Miren que me estoy tomando todo este tiempo para indicar lo que es propósito, porque es la oración alineada al propósito eterno de Dios. Y no podemos alinear una oración si es que todavía no entiendo lo que es propósito. Y peor, el propósito eterno de Dios. Entonces hay un propósito eterno, hay un agente designado para llevarlo a cabo, y ese agente no es un individuo, no es una sola persona, ni un grupo de personas, sino un cuerpo compuesto por millones de miembros que actúan, fíjese, simultáneamente. Como escuchábamos, la iglesia militante. Millones de miembros que actúan simultáneamente en todo el mundo para dar a conocer la gloria de Dios y reunir todas las cosas en Cristo Jesús. El propósito eterno de Dios se da a conocer a través de su iglesia, con millones de miembros participando simultáneamente, colaborando simultáneamente, viendo simultáneamente lo mismo, interesados en el interés del Padre simultáneamente, con el mismo parecer, con el mismo entendimiento, con el mismo pensamiento, simultáneamente. Ese es el cuerpo. Esa es el cuerpo, la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Dios está llamando a su iglesia, no solo a conocer, sino a cumplir con la participación en el propósito eterno al cual fuimos llamados. Dios está llamando a su iglesia para que se desacomode, para que empiece a movilizarse, para que sea afirmada, para que su entendimiento sea renovado y para que pueda comprender todo aquello que Dios ha hablado desde la eternidad para la eternidad. La participación, ¿qué es esta participación? Es una comunión, es lo que nos une. No se trata, fíjese, de actividades, sino de una vida en común. Es una vida reconciliada en la oración para que el propósito eterno de Dios aquí en la tierra sea cumplido. Cuando yo participo en todo aquello que el Padre me ha hablado, cuando participamos simultáneamente como miembros de este glorioso cuerpo, en todo aquello que el Padre ha hablado, entonces cuando elevemos una oración, por decir elevar, cuando expresemos una oración al Padre, lo que nosotros estamos haciendo es alinearnos al propósito eterno de Dios. Nuestra medida de participación es la medida de comunión, de oración, de intimidad que tenemos en Cristo, primero de manera personal y luego de manera corporativa. Recuerdan, venimos estudiando desde los primeros días de enero, reconciliados con la oración. Lo que se trata de oración y lo que no es oración. La oración en el Espíritu, la oración corporativa, el proceso de la oración. Y ahora estamos alineando la oración al propósito eterno de Dios. Entonces nuestra participación, nuestra medida de participación es la medida de la comunión, que es la oración, la intimidad que tenemos en Cristo, primero de manera personal y luego de manera horizontal o corporativa. Nuestra participación en este evangelio está definida en la comunión que tenemos en Cristo. Y lo que define nuestra comunión no es que permanezcamos sentados en la misma mesa. Eso no define nuestra comunión. Lo que define es que cuando estamos en la mesa comamos del mismo pan, que es Cristo Jesús. Nuestra participación está definida, bueno, de una vez saludamos a los hermanos de Zoom. Fíjense, nos están viendo de Australia, de Estados Unidos. ¿De dónde más nos están viendo? Bueno, también de Ecuador. ¿Quién sabe si los chicos también nos están viendo? De Uruguay, Luciana, te enviamos un fuerte abrazo. De Londres,
Entonces, cuando hablamos de participación, no estamos hablando de un trabajo o de un servicio que hacemos para Dios. Cuando hablamos, mírenme a mí, acá estamos. Acá estamos. Cuando hablamos de participación, no estamos hablando de un trabajo o de un servicio que hacemos para Dios, sino de una relación profunda de intimidad con Él, que nos permite desde su corazón conocer su voluntad y participar de su propósito eterno. Nuestra participación está definida por la comunión que tenemos en Cristo, y lo que define nuestra comunión no es que permanezcamos sentados en la mesa, sino que cuando estemos en la mesa comamos del mismo pan que es Cristo Jesús. Nuestra participación no es una exigencia impuesta, amados. No es que tú tienes que venir a las 10 de la mañana, no es que tú tienes que estar a las 9 de la mañana, no es que tienes que estar sirviendo en la congregación, no es que tú cuando estás en tu casa ya oraste, ya te lavaste las manos. No, no es algo impuesto. No es algo impuesto. Es un amor que nos impulsa. Cuando nosotros estamos sumergidos en este plan, en este propósito eterno, nuestra participación no es una exigencia impuesta, no es alguien externo que viene a decirme qué debo hacer o que me viene a imponer lo que debo hacer, no, sino es un fruto de un amor que nos impulsa. Es una vida procesada, es una vida en el Espíritu que provoca un fruto, que da como resultado un fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del amor. Y el amor te impulsa, el amor te mueve. Toda participación que no surge de este amor es religión. Toda participación, donde sea, toda participación que no es genuina, toda participación que no es provocada por el Espíritu de Dios, toda participación que no proviene del propósito eterno de Dios es simplemente una acción vana religiosa. ¿Se entiende? Amado hermano, yo escuché una vez del apóstol Gustavo, al cual le envío un gran saludo porque sé que esto es transmitido por YouTube. Algún domingo lo transmiten, no sé, entre semana lo transmiten, pero lo transmiten, amado hermano. Entonces el apóstol Gustavo una vez dijo, si usted no quiere, Dios tampoco quiere. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios no le obliga. No es porque Dios no le esté hablando, no es porque Dios no le esté expresando lo que usted debe hacer, no es porque Dios no le esté mostrando, revelando el propósito eterno de Dios, es simplemente que Dios no abusa a nadie. Y va a esperar hasta que nos sea revelado. Ahora, ¿cuántos decimos, heme aquí, envíame a mí? Porque realmente nos ha sido revelado que en Cristo lo tenemos todo, y todo aquello que el Padre dice, decimos amén, sí y amén, para dar cumplimiento a su voluntad. Entonces, nuestra participación en el propósito eterno de Dios no está fundamentada en actividades, sino en una relación íntima con Dios, desde donde vivimos para hacer su voluntad. Ojo, mi amado hermano, porque aquí veis algunas mentes que me pendularon así tremendamente, algunos a la derecha y otros se me fueron para la izquierda, pero sé que todos aquí estamos centrados en Cristo, amén, en el fundamento. Nuevamente, Dios nos muestra el plan eterno. Él ya nos mostró en Cristo Jesús su plan. Él ya nos mostró en el Hijo el plan y el propósito eterno. ¿Cómo vivió Jesús aquí en la tierra? Para dar cumplimiento a su voluntad. ¿Se dan cuenta cómo Él ya nos mostró? ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces, el Hijo corporativo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, la Iglesia Gloriosa del Señor? Dar cumplimiento a su voluntad, ¿se da cuenta? Entonces, si el Señor nos está hablando, si el Señor nos está enviando, el Señor nos está enseñando por medio de palabras específicas, día a día, minuto a minuto, pero nosotros no respondemos, Dios no nos va a obligar. No es que dice, como yo no quiero, entonces Dios tampoco quiere, entonces yo no hago nada. No, mi amado hermano, eso no es lo que se está explicando y eso no es lo que se está diciendo. ¿Me siguen? Lo que se está diciendo es que si el propósito eterno de Dios te fue revelado, si la vida de Cristo te fue revelado, si conoces la asignación en Cristo que nos fue revelada, entonces nosotros responderemos a todo aquello que Dios está hablando y diremos, aquí estoy, para dar cumplimiento a tu voluntad. Amén.
Entonces nuestra participación en este propósito eterno no se fundamenta de actividades, sino en una relación íntima con Dios, desde donde vivimos para dar cumplimiento a su voluntad. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestro sudor, no es por el sudor de nuestra frente, sino es por amor. Un amor que nos impulsa. Esta participación que se fundamenta en una vida de oración, de común unión con el Padre, son oraciones enfocadas al propósito eterno de Dios. Lo que Dios habló de nosotros, lo que Dios dijo desde el principio de nosotros, para que nuestras oraciones puedan ser y estar alineadas y además respaldadas por el Señor. Fíjense, esas oraciones son efectivas cuando oramos conforme al propósito eterno, pero así también nos es revelada la asignación en la cual colaboramos en este propósito eterno. Ayer tuvimos una reunión del discipulado y les pido que presten atención en esto porque sé que esto va a dar mayor luz a todo lo que veníamos aprendiendo ayer. Las oraciones son efectivas, las oraciones que proponen o proceden del propósito de Dios no son las oraciones que proceden de nuestras circunstancias temporales, sino son oraciones que nosotros escuchamos al Padre hablar, por lo tanto nos alineamos al plan, pero así también nos alineamos a la asignación que Él nos ha dado dentro de ese plan. Entonces, y podemos ver un ejemplo maravilloso en Mateo 18, que dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado. Pero fíjense que este es un versículo que no se lo entiende bien. Vamos a leerlo despacito, ¿ya? Dice, de cierto os digo. O sea, esto es como enfócate, mira, reacciona, te digo de verdad. Cuando alguien te dice, no, de verdad te estoy diciendo. Entonces, de cierto os digo, que todo lo que ates en la tierra será atado, y todo lo que desates en la tierra será desatado. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Escritura? Lo que Dios nos permite establecer o manifestar en la tierra es lo que Él ya previamente estableció desde la eternidad. O sea, no es que nosotros venimos y decimos aquí atamos, reprendemos, no. No es que aquí venimos y desatamos y aramos y atamos y no sé qué, no. Todo esto sucede solamente porque desde la eternidad, diga conmigo, desde la eternidad, Él previamente ya lo estableció. Y lo que nosotros estamos haciendo es alinearnos a su oración, a su voz. Lo que la iglesia hace es alinearse a su voz. Entonces ahí sí cumple el versículo. De cierto os digo que todo lo que ates en la tierra, porque escuchaste mi voz, será atado, y todo lo que desates en la tierra será desatado, porque previamente, desde la eternidad, Él ya lo estableció. Aquí no venimos a sorprender a Dios. Nosotros somos los notificados. A nosotros nos cae la ficha, como se dice en otros países. A nosotros es que nos es alumbrado los ojos del entendimiento. Entonces, ¿qué debe haber? Una disposición para escuchar y un corazón para responder en obediencia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Escritura? Lo que Dios nos permite establecer o manifestar en la tierra, lo que Dios nos permite establecer o manifestar en la tierra es lo que Él ya previamente Él estableció desde la eternidad. Y tenemos otro ejemplo, un ejemplo maravilloso en la vida de Moisés. Y vamos a leerlo, fíjese, dice, es Éxodo 14, 15 al 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Sigamos. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y como muro a su izquierda.
Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derrubó a los egipcios en medio del mar. Seguimos. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. Y no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Cuántos, verdad, recordamos hasta por películas, por dibujos, por libros cuando éramos chiquitos, verdad, o aún grandes, esta historia maravillosa de cómo Dios libertó al pueblo a través de la vida de Moisés? Ustedes se dan cuenta cómo empieza el versículo, el 14. Le dicen, ¿por qué me clamas a mí? Levanta tu vara. Porque en la vara ya estaba escrito todo lo que había de acontecer. Se dan cuenta cómo él no es sorprendido, el sorprendido es Moisés, que le dice, tú no me vas a venir a mí a decir, ¿qué clamas a mí? Lo que tienes que hacer es levantar tu vara. Entiende lo que el Señor te está hablando, entiende lo que Dios te está enviando a hacer. Levanta tu vara y vas a ver cómo yo los rescato, cómo yo los libero. Claro, y pasaron el mar en seco y vimos, usted lo puede recordar también por películas o yo sé que también lo ha visto en la Escritura, pero fíjese cómo todos ellos fueron muertos a la orilla. Así se encontraron muertos a la orilla todos los que venían persiguiendo al pueblo de Dios. Pero ¿qué tuvo que hacer Moisés? Escuchar a Dios, porque él no hubiera podido levantar su vara si es que antes él no escuchaba y obedecía a la voz de Dios. En esa vara estaba todo aquello por lo cual Dios ya había predeterminado, ya había establecido desde la eternidad cómo iba a rescatar a su pueblo. En la vara estaba escrito lo que había de acontecer, no solamente con la vida de Moisés, sino con toda su generación, con todo el pueblo de Dios. Cuando él levanta la vara, estaba manifestando en la tierra lo que ya había sido establecido desde la eternidad. Así nosotros podemos levantar oración, así nosotros podemos orar y hacer oraciones que trascienden en la tierra porque tienen un propósito, ¿dónde? Un propósito en aquel que nos llamó, en el propósito eterno que ya fue escrito. ¿Se dan cuenta la urgencia que nosotros tenemos de conocer y de que nos sea revelado el plan y el propósito eterno de Dios? Que es en Cristo Jesús, un plan que no es individual, es corporativo, que comienza con una oración individual, sí, pero es para dar a toda una iglesia, a todo un cuerpo glorioso. De cierto que Dios nos da asignaciones. Dios nos da asignaciones. Cuando la oración es conforme a nuestro llamado, el llamado que tiene que ver con el ser, no con el hacer. Diga conmigo, cuando la oración es conforme al llamado, el llamado tiene que ver con el ser, Doménica. Tiene que ver con el ser, no con el hacer. ¿Sí? El ser, hijos de Dios. Naturaleza divina, naturaleza celestial. Cuando la oración es conforme a nuestro llamado, el llamado tiene que ver con el ser, la conformación de Cristo en nosotros, antes que con el hacer. La asignación se desprende o la asignación se desprenderá del mismo llamado, porque la asignación no es que es por fuera del llamado, se encuentra en el mismo llamado. ¿Se explica? Por eso es que dicen muchos miembros. Cada uno opera según la función que le corresponda. Entonces, cuando la oración es conforme a nuestro llamado y se alinea también a la asignación, Dios respalda esa oración. Amén. Dios respalda esa oración. Es cierto que Dios nos da muchas asignaciones o nos da asignaciones, tareas específicas, pero todo lo que está enmarcado dentro de un solo propósito nos vincula.
nos vincula. No importa si a lo mejor usted hoy está asignado, no me acuerdo exactamente, pero sé que es ingeniero eléctrico. No recuerdo la función que desempeñas, pero tú sabes quién eres. O si usted es maestro, o es abogado, o es cirujano, o es gastroenterólogo, o es cantante, o es compositor, no importa. O si es maestro, es pastor, es evangelista, es profeta, es apóstol, no importa. Todo nos va a vincular siempre y cuando nosotros nos mantengamos viendo lo mismo. Entonces, de cierto que Dios nos da asignaciones personales, tareas específicas, pero todo está enmarcado dentro de un solo propósito, que nos vincula. Ese propósito nos vincula, por eso es que en Él fuimos hallados y en Él nos reconocemos. Miren qué hermoso que es esto, ser hallados en Cristo Jesús y en Cristo reconocernos como hermanos. Yo me acuerdo que una hermana cuando vino a la congregación le dije, no sabes, lo que más me llena el corazón es que te puedo ver en Cristo y que en Él fuimos hallados. Ahí sí, la comunión es indestructible. Ahí sí, la amistad es indestructible. Ahí sí, el lazo de la familia es indestructible. ¿Por qué? Porque fuimos absorbidos en alguien más grande. Y no hay nadie que nos pueda separar. No hay nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando nosotros somos vinculados por medio de esta causa eterna, por medio de este amor, entonces las relaciones están seguras, mi amado hermano. Entender participación es entender que su meta es nuestra meta. Entender participación es su meta es mi meta. Que sus planes son mis planes y su voluntad es nuestra voluntad. Para esto Dios nos dio la mente de Cristo. ¿Recuerdan la oración que el Señor provocó hace unos minutos atrás por medio de la voz de su hija Estrellita? ¿Recuerdan? Que seamos destrabados en la mente, porque la mente de Cristo es la que tiene que gobernar. No el resentimiento, no el dolor, y no cualquier otra enfermedad carnal, llámese como se llame, sino solamente la voluntad operante y reinante de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos su mente. Para esto Dios nos dio su mente, no solo para que pensemos en Él, fíjese, Dios nos dio su mente no solamente para que pensemos en Él, sino para que pensemos como Él piensa y amemos como Él ama. Esta es la base de nuestra participación y comunión en Cristo. Somos uno en Él. Somos uno en Él, en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo parecer y en un mismo propósito. Entonces, una oración alineada al propósito eterno de Dios es una oración que nace ¿de quién? Del Padre, y que se alinea a su voluntad. Es una oración que nace del Padre y se alinea a su voluntad. Y así podemos ver el cumplimiento de su palabra, la cual dice que ninguna palabra de Dios regresará, sino que producirá el fruto por el cual Él se da cuenta. ¿Quién le envió? ¿Se da cuenta cómo se da cumplimiento? Si la oración es alineada al propósito eterno de Dios, es alineada a la voz de Dios, entonces todo aquello por lo cual Él habló dará fruto. Dará fruto, hay cumplimiento en su palabra, en toda su palabra. Si nuestro interés es que la oración sea oída y respondida, en lugar de entender que la oración es la ocasión para escuchar. La oración es la ocasión para escuchar. ¿Recuerdan lo que hizo Moisés? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Dios, perdón? ¿Por qué sigues clamando a mí? Ya no clames más a mí, levanta tu vara. Es la ocasión para escuchar, no para hablar tanto, sino para detenernos a meditar y escuchar. Si nuestro interés es que la oración sea oída y respondida, en lugar de que la oración sea la ocasión para escuchar, para oír todo lo que Dios nos está hablando, entonces nosotros en ese momento realmente haremos una oración eficaz. Como dice Santiago 5, la oración eficaz del justo puede mucho. Una oración alineada al propósito eterno te revela el llamamiento celestial. Una oración alineada al propósito eterno de Dios te revela
el llamado celestial. Y quisiera me acompañe conmigo a la Escritura, o vaya conmigo a la Escritura, a Hebreos 3:1. Hebreos 3:1. Dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial. Miren qué glorioso, Dios mío. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial. ¿Cuál es el mismo llamamiento celestial? Lo acabamos de decir antes. ¿El llamado qué tiene que ver? ¿Con el ser o con el hacer? Con el ser. ¿Y el ser proviene de qué? De una naturaleza celestial, una naturaleza divina. ¿El ser qué? Hijos de Dios. Entonces dice que participamos del mismo llamamiento celestial. ¿Cuál llamamiento? El ser hijos de Dios. Fijen su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como fue fiel también Moisés en toda la casa de Dios. Como podemos leer por medio de la Escritura, no hay muchos llamamientos, tan solo hay un solo llamamiento. Y ese llamamiento es de naturaleza celestial, divina, es decir, que no es de este mundo. No proviene de un hombre, sino que proviene ¿de quién? De Dios. Él fue quien nos llamó, nos justificó, nos glorificó, según la presencia, el previo conocimiento, mediante el cual nos conoció en Cristo Jesús. Amado hermano, esto es glorioso y es vital para cuando nosotros vayamos a comunión e intimidad profunda con Dios, que en nuestras oraciones está bien que usted pueda orar por una situación circunstancial. Pero sepa usted que eso solamente es temporal y es pasajero. ¿Producirá en nosotros un mayor peso de gloria? Claro, sí, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Claro que sí, porque en eso seremos procesados, y la pastora Elcita lo explicó claramente el domingo pasado, seremos procesados y daremos el fruto. Pero fíjese que lo que Dios está buscando, ¿qué es? Corazones que se alineen, que en vez de estar clamando por toda circunstancia, viene el ejército, ¿qué hago? Tengo el mar al frente, ¿qué hago? No clames a mí, levanta la vara, escucha lo que tengo para ti, para el pueblo y para tus generaciones. Lo que tienes que clamar, lo que tienes que orar es la oración conformada, la oración alineada al propósito eterno de Dios. Entonces ya no pasaremos vanas repeticiones u oraremos y que a lo mejor no veamos la cosecha que anhelamos porque no estamos orando conforme a lo que escuchamos de Dios, porque no estamos escuchando a Dios, sino que estamos escuchando al alma. No tengo, me duele, me falta, mira lo que pasa alrededor. Esa es la iglesia que tiene mente de escape, pero cuando el Señor venga, cuando el Señor nos lleve, ¿verdad? Pero una iglesia que se sabe militante, una iglesia que se sabe comprometida, una iglesia que está alineada al plan eterno de Dios, permanece escuchando la voz de Dios. Permanece escuchando la voz de Dios porque sabe que ahí hay la respuesta. Pero no la respuesta que yo quiero, tan solo, que gloria a Dios si es alineada a la de Dios, ¿verdad? Sino la respuesta que Él estableció desde la eternidad. Por eso es que una oración alineada al propósito eterno de Dios nos revela el llamamiento celestial. Porque si nosotros estamos claros en nuestra identidad y en nuestra posición en Cristo, no somos por asuntos temporales, circunstanciales, banales, sino que nuestra ciudadanía es y somos embajadores del reino de los cielos. Por lo tanto, respondemos a una soberanía mayor. Él fue quien nos llamó, Él mismo nos justificó, Él nos glorificó según su presciencia, que significa el conocimiento previo, mediante el cual Él nos conoció en Cristo Jesús. Amada iglesia, como conclusión, la oración alineada al propósito eterno de Dios nos deja ver claramente que en Cristo hemos sido llamados, designados, asignados como sacerdotes, embajadores para colaborar con su buen propósito y colaborar con la vida de nuestras generaciones. ¿Qué necesitamos entonces? Dígame, ¿qué necesitamos? Un oído, tranquila, un oído que esté dispuesto a escuchar.
y un corazón dispuesto a obedecer. Esa es una oración alineada al propósito eterno de Dios. ¿Qué le parece, amada familia, si nos ponemos de pie y vamos a orar? Vamos a orar. Y recuerda que de aquí vamos a tener el tiempo de la búsqueda del tesoro aquí en la casa. No pierda la comunión, no pierda la palabra. La palabra en sí misma es viva y eficaz. La palabra en sí misma produce. No deje que nada le robe todo lo que usted está escuchando. Que esta tierra esté suficientemente cultivada por la palabra de Dios para que cuando se siembre la palabra, germine la semilla y dé fruto abundante. Disponga todo su ser y no se deje robar la palabra. No pierda la comunión. Padre, oramos. Oramos, Señor, para escuchar de ti el sonido de tu voz, tu plan, tu propósito, Señor, la revelación de la vida de tu Hijo en nosotros. Señor, oramos. Oramos como cuerpo, oramos como casa, para escucharte a ti. Perseveren en la palabra de verdad. Perseveren en la palabra de justicia. Perseveren. Oren sin cesar. Mediten. Crezcan en la instrucción del Señor. Padre, que todo lo que tú estás expresando, que todo aquello que tú estás revelando, Señor, se encarne en nuestro ser. Sujetamos el alma, sujetamos la carne a tu voz y respondemos en el Espíritu, Señor, a este llamamiento celestial. Padre, oramos, Señor.